Hermanos y hermanas de nuestra querida región de Apurímac, desde el gobierno regional hacemos llegar nuestro profundo saludo y renovamos nuestro compromiso de trabajo arduo por el desarrollo de nuestra región. En estos 2 años de gestión logramos los objetivos importantes, como los proyectos anhelados en temas de salud que fueron lamentablemente abandonados durante más de 30 años. Tenemos una inversión histórica de 1.700 millones de soles para la salud de todos los apurimeños, como la construcción del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, con un presupuesto de más de 840 millones de soles. El Hospital de la provincia de Andahuaylas, que ya se logró la firma de contrato, con un presupuesto de 130 millones de soles para la culminación de esta obra importante que hemos encontrado paralizado y abandonado por más de 12 años. La construcción del Hospital de Chincheros, con un presupuesto de 226 millones de soles de inversión, pero también el Hospital de Tambobamba, con un presupuesto de 147 millones de soles. El Hospital de Emergencias de Tamburco, en plena ejecución y buen avance, con un presupuesto de 54 millones de soles. Establecimiento de salud de Chalhuahuacho, con un presupuesto de 138 millones de soles. El establecimiento de salud de Cotabambas, con un presupuesto de 45 millones de soles. Estas obras han sido reiniciadas en la actual gestión gracias a un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, PRONIS y el Gobierno Regional de Apurímac. Pero también hemos logrado gestionar los presupuestos para ejecución de diferentes obras de infraestructura de salud, como el establecimiento de salud de Cotarusi, con un presupuesto de 27 millones de soles. Pero también anunciamos la ejecución del Hospital Estratégico del Distrito de Santa María de Chicmo, con un presupuesto importante que supera los 46 millones de soles, y la intervención del Hospital Estratégico del Distrito de Talavera. Además de la compra y la adquisición de más de 45 ambulancias desde el gobierno regional, comprometidos con la salud de todos los apurimeños, hemos gestionado la ejecución del proyecto IOVAR, que fue financiado gracias al Ministerio de Salud y ahora se encuentra en proceso de adquisición internacional. Desde que iniciamos la gestión, hemos transparentado ante la población de cuáles han sido las dificultades y los problemas que hemos encontrado en una administración con falta de inversión y presupuesto, un gobierno regional con deudas, un gobierno regional con falta de presupuesto y un forado de más de 1.000 millones de soles de déficit para la continuidad de diferentes obras de desarrollo. Estas dificultades, a falta de las inversiones y del desarrollo en toda la región de Apurímac, perjudicaron y afectaron al gobierno regional y a las municipalidades con el recorte presupuestal para el año 2023 y 2024, con falta de inversión en nuestra región de Apurímac, con más de 47 obras paralizadas, como por ejemplo el Hospital de la provincia de Andahuaylas y la institución educativa Manuel Eufrasio de Cotabambas, obras que ya fueron reactivadas y también entregadas. Y así sucesivamente, pese a las dificultades, hemos logrado garantizar la ejecución de las obras en proyectos claves para el desarrollo de nuestra región de Apurímac, generando estabilidad, trabajo y crecimiento económico en nuestra región. En sectores importantes como la educación, se destinó más de 154 millones de soles, cerrando brechas con la construcción de modernas instituciones educativas completamente equipadas, que transforman
la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, y también de nuestros adultos en los niveles inicial, primaria, secundaria y superior. Debemos anunciar la ejecución de proyectos importantes a través de la modalidad de obra por impuestos. Hemos logrado firmar el convenio con el BCP para la ejecución y la construcción de un proyecto anhelado, como es la institución educativa La Salle, con una inversión que supera los 90 millones de soles. Pero también tenemos un paquete de proyectos que suman una inversión de más de 220 millones de soles a través de esta modalidad de obra por impuestos. Para poder beneficiarnos de estas obras importantes, también de la mano con la empresa privada y el gobierno regional, es importante generar un clima de estabilidad política que genere confianza para poder desarrollar estas obras que benefician a nuestra población. Un gran reto para nuestra gestión ha sido asumir proyectos emblemáticos como la construcción de infraestructura vial. Trabajamos en la implementación de los corredores económicos a nivel de asfaltado, los ejes de integración, interviniendo con un presupuesto de más de 280 millones de soles. La transitabilidad vial interurbano de Abancay, desde Huánjor al Mirador, con una inversión que supera los 90 millones de soles. El corredor económico Yaca-Círcaru-Nahuañusja, que va a integrar a Abancay y la provincia de Grau, este proyecto a nivel de asfaltado de carretera, con un presupuesto superior a los 50 millones de soles. El asfaltado de la carretera Huancarama-Pacobamba, un proyecto que hemos iniciado dentro de nuestra gestión y que ya estamos próximos a culminar con un presupuesto de 16 millones de soles. El asfaltado de la carretera en la provincia de Chincheros, Uripa, Ranracancha, Ocobamba, con un presupuesto de 18 millones de soles. Además, la tan anhelada construcción del asfaltado de la carretera en la provincia de Chincheros, Uripa, al distrito de Cocharcas. Este es un proyecto importante que va a generar el turismo, pero también va a fortalecer nuestra religiosidad con el distrito de Cocharcas y nuestra patrona, Virgen de Cocharcas. Un proyecto que supera la inversión de 48 millones de soles. También se encuentra en ejecución el asfaltado de la carretera Curamba-Champajocha. Decimos que con mucha satisfacción hemos logrado destrabar, asignar el presupuesto y ya estamos en la etapa final del imprimado y asfalto de la carretera de la Avenida Los Libertadores en la provincia de Andahuaylas. Un proyecto paralizado por más de 8 años que ya desde el año pasado, en estos 2 años de gestión, estamos logrando la etapa final de esta importante obra. Pero también haciendo un compromiso para poder reactivar estos proyectos importantes, hemos logrado la adquisición del pool de maquinarias para la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y también la primera planta de asfalto moderna, los cuales servirán para mejorar la conectividad y potenciar el bienestar y el desarrollo de nuestra población. Pero también el reto y el objetivo de nuestra gestión es de poder ejecutar proyectos emblemáticos, proyectos como por ejemplo los asfaltados y los corredores económicos a través de anillos viales, con una inversión de más de 900 millones de soles. Durante nuestra gestión podemos decir que estamos cumpliendo con entregar carreteras, corredores viales que beneficien a toda la población para el desarrollo de nuestra región de Apurímac, generando la unidad de todos los pueblos. Como por ejemplo, el corredor económico de Talavera, Ocobamba, Rocha, Jongoy, Guajana, Puente Janchi, con una inversión de 270 millones de soles. El corredor económico trasandino de las provincias de Cotabambas, Grau, Antabamba y Maraes,
Izcahuaca, con una inversión de 570 millones de soles. Proyecto declarado viable este presente año 2024. También tenemos el corredor económico de la Cuenca Chicha. Son 204 millones de soles, gracias a la firma del convenio de intervención a través del Gobierno Regional de Apurímac y la Autoridad Nacional de Infraestructura. En el sector agricultura, con una inversión de más de 190 millones de soles, desarrollamos proyectos de riego significativos en los distritos y provincias, optimizando la producción agrícola y mejorando los ingresos de miles de familias apurimeñas. A esto se suma la asignación presupuestal de más de 84 millones de soles, demostrando capacidad de gestión ante el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, un proyecto que beneficia a 27 comunidades en la provincia de Andahuaylas, pero también la inversión de más de 160 millones de soles en diferentes obras de riego para toda la región de Apurímac. Estamos fortaleciendo desde el Gobierno Regional de Apurímac con nuestro compromiso para nuestros hermanos agricultores, para poder desarrollar a nuestro sector agrario a través de las cadenas productivas, una inversión de más de 80 millones de soles, y le hemos asignado presupuesto también al programa Procompite para poder apoyar a nuestras asociaciones de las 7 provincias de nuestra región de Apurímac con una inversión de más de 12 millones de soles. Hermanos y hermanas de Apurímac, de las 7 provincias y los 85 distritos, en estos 2 años de gestión que venimos cerrando, hemos logrado superar las dificultades, ordenar el aparato del gobierno regional, haciéndole más ágil, desarrollando una gestión con transparencia y honestidad. Nuestro compromiso es poder desarrollar obras de impacto y poder posicionar al gobierno regional como una de las principales instituciones a nivel del país. El 2025 y 2026 tenemos asignación importante de presupuesto. Gracias a la capacidad de gestión, estamos liderando el tema presupuestal para poder construir diferentes obras de impacto en las 7 provincias de nuestra región de Apurímac. El gobierno regional, a través del gobierno central, ha destinado para el año 2025, como nunca en la historia de la región, más de 400 millones de soles para el desarrollo de nuevas obras y otras de continuidad, que impactarán directamente en la calidad de vida de nuestros hermanos. Este es solo el reflejo del compromiso, la planificación, el trabajo y una visión diferente de desarrollo. A la fecha hemos logrado inaugurar más de 85 obras en las 7 provincias de nuestra región, convirtiendo los sueños de nuestra ciudadanía en hechos reales. Este trabajo ha generado más de 15.000 puestos laborales, involucrando hombres y mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diferentes, quienes con esfuerzo y dedicación han forjado el futuro de sus comunidades. Hoy, al cerrar este año, queremos reflexionar sobre lo alcanzado y mirar con esperanza el futuro que juntos construiremos. Desde el gobierno regional de Apurímac, agradeciendo a Dios la bendición, pero también la confianza de nuestro pueblo de Apurímac, que nos da la legitimidad en la representación del cargo que hoy ostentamos, queremos agradecer al equipo de gestión, desde el gerente, directores y funcionarios, que de la mano estamos trabajando para poder revertir el tiempo perdido. Pero también gracias al Consejo Regional, a nuestros consejeros y a todos los trabajadores por hacer de una sola fuerza el crecimiento y el logro que nosotros venimos alcanzando con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación. Hoy más que nunca hacemos el llamado a la unidad de todos los apurimeños, a olvidarnos de los colores políticos
y los intereses personales. Ningún proyecto de desarrollo y beneficio para la población no debe politizarse, pero también ningún proyecto que beneficia a nuestro pueblo no debe generar intereses personales. A eso estaremos siempre vigilantes, con principio de autoridad y voluntad de trabajo. Vamos a continuar por las sendas del desarrollo que el pueblo nos ha encargado. Desearles desde el gobierno regional de Apurímac feliz año 2025. Salud, trabajo, unidad familiar. Son nuestros sinceros deseos para todos nuestros hermanos de Apurímac. Hankunapaj, Waijikuna Paniikuna, Sapa Comuniakunamanta, Kay Sumaj Apurímac Llaqtanchikmanta. Ancha kuyakuywan, Sumaj mati abrazo, marjarikuy, Sumaj watata, pasarusun Kay año 2025. Un abrazo para todos.